Fue 6 veces la atleta del año de los Estados Unidos. Siempre es exitosa al llegar hasta el límite en entornos extremos. Me encontraba en un muy buen estado físico. Por eso podía presionarme para llegar al límite del dolor, sin necesidad de sufrir por ello. Me sentía bien, estaba acostumbrada, había tomado el ritmo. Tendré más cuidado. El circuito de entrenamiento de Danelle no estaba marcado en ningún mapa. Con cada paso, se adentraba cada vez más en territorio desconocido. De repente, cuando me di cuenta, Taz iba adelante y uno de mis pies resbaló hacia abajo. Casi de inmediato supe que estaba en problemas porque no podía detenerme y descendía muy rápido por el suelo. Los últimos 6 metros eran una pendiente. Caída libre. Toda mi vida giró en mi cabeza y realmente pensé que no volvería a ver un nuevo día. Y entonces... Dios mío, estoy viva. No sabía bien qué me había sucedido, pero estaba segura de que me había hecho mucho daño. La caída fue terrible. El impacto hizo añicos la pelvis de Danelle. Su esqueleto quedó dividido en dos, y solo los tejidos blandos conectaban las piernas al resto del cuerpo. La superatleta Danelle se prepara para sobrevivir. De alguna forma, mi cerebro no me permitió pensar demasiado en lo que había sucedido. A pesar de las terribles heridas, el entrenamiento en resistencia de Danelle persiste y ella está decidida a seguir adelante. Lo primero que hice fue colocar la mano derecha en la pierna derecha y la mano izquierda en la pierna izquierda. Y vi que podía sentir las piernas, no estaba paralizada. La reacción siguiente fue: debo salir de este cañón, debo llegar hasta el vehículo y regresar a casa e ir a un hospital. Parece increíble, pero aún con la pelvis quebrada, esta atleta de resistencia intenta pararse y salir del cañón caminando. Pero al tener su pelvis quebrada, las piernas de Danelle no resisten su peso. Imposibilitada para correr o caminar, se enfrenta a la peor pesadilla. Nadie sabe que salió a correr y se separó de su perro Taz. Yace sola en una cornisa en un desierto de 2.500 kilómetros cuadrados. Mientras trotaba para entrenarse en un remoto cañón de Utah, la campeona mundial en carreras de aventura, Danelle Balengie, resbaló, cayó en picada a 18 metros y se fracturó la pelvis en 1000 pedazos. Incapacitada para mover las piernas, yace sola en una cornisa. Separada de su perro Taz, Danelle se encuentra sola en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto árido y despoblado. Sabía que debía salir del cañón. La temperatura era baja y estábamos a mitad del invierno. Pero no podía pararme, no podía caminar. Entonces comencé a arrastrarme. Con la pelvis quebrada, Danelle está gravemente herida. La mayoría de la gente estaría agonizando, pero Danelle está en forma y el incremento de adrenalina enmascara el dolor.
Ahora el problema de Daniel es decidir en qué dirección ir. No sabe si hay algún pasaje seguro para bajar. Taz acude al rescate de Daniel. Taz, ahí estás. Ven aquí. Ya no está sola, pero la aparición de Taz hace más que consolarla. Si él había podido llegar al sitio en que caí, entonces había modo de salir, así que lo usé como guía. Y me arrastré siguiéndolo para poder llegar hasta la base del cañón. Con gran determinación, Daniel sigue a Taz hasta la base del cañón y planea arrastrarse hasta su vehículo. Pero cuando la adrenalina se disipa, comienza a sentir el dolor. Usaba toda mi energía para arrastrarme 1 centímetro y luego sentía tanto dolor que debía detenerme a reunir fuerzas para continuar. El tiempo corre contra Daniel. Conoce los peligros de este desierto remoto. Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Daniel es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida. Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Daniel, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad. Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Daniel deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos y pies es la primera etapa de un principio de hipotermia. Sé que cuando el cuerpo se enfría, Incapacitada para moverse y ante otra noche de temperaturas bajo cero, es difícil para Daniel mantener el control. Lucha para hacer los abdominales, pero comienza a alucinar debido a la pérdida de sangre y la fatiga.
Recuerdo que cuando estaba mirando hacia el cielo, en lugar de ver las estrellas y la Vía Láctea, solo veía rayas en el cielo. La segunda noche fue mucho más dura. La primera noche Taz se había echado junto a mí, pero la segunda no quiso hacerlo. Se acercaba a verme, pero no se quedó a mi lado. Solo me miraba como diciendo, ¿qué haces ahí acostada? Supongo que tampoco sabía qué hacer. Tal vez pensaba algo como, debería irme, buscar comida para mí, para no pasar hambre, o debería quedarme aquí con ella. La segunda noche fue más fría, larga y fría. En el transcurso de la noche, Danelle lucha por su vida. Se vale de cada gramo de voluntad para evitar quedarse dormida, porque de hacerlo, moriría de hipotermia. Seguía esperando que alguien se diera cuenta de que estaba atrapada, pero en realidad estaba en el medio de la nada y nadie sabía dónde me encontraba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pasaron 2 días desde que Danelle Balenji se fracturó la pelvis en una terrible caída. Inmovilizada en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto despoblado sin nadie que la esté buscando, la situación de Danelle empeora muy rápido. Gracias a su entrenamiento en resistencia y su extraordinaria fuerza de voluntad, Danelle sobrevivió a la segunda noche en un helado desierto en el que hacerlo por una sola ya se considera engañar a la muerte. Pero es poco probable que sobreviva otra noche. 1,5 litros de sangre se filtró en su cavidad pélvica y está debilitándose mucho. Ese bulto en la zona central era sangre. No lo veía porque era interno, pero estaba perdiendo mucha sangre. No quería morir, así que debía salir del cañón, pero nadie sabía dónde me encontraba. Por eso volví a intentarlo. Estaba decidida a luchar contra el dolor y volver a intentarlo. Dos días después de que saliera a correr, varios llamados de la familia y los amigos de Danelle alertaron a la policía de su desaparición. Buen día, Frank. ¿Qué tenemos? Un llamado de ayer sobre una persona desaparecida. Fui a la casa esta mañana y las luces estaban encendidas, además de la computadora, y también falta el vehículo. No hay signos de actividad desde hace 2 días. La conozco. Danelle Balenji es corredora de maratón. Entrena cerca de Amasa. De casualidad voy hacia allá. Echaré un vistazo. Avísame si ves algo. Lo haré. Recorrí menos de 10 centímetros y quedé atascada en un pequeño hueco. No llegaba a ser un hoyo. Era solo un cambio de dirección en la roca. Ni siquiera era capaz de salir de ahí. Con tan poca sangre oxigenando los órganos vitales, el cuerpo de Danelle está por dejar de funcionar. Solo su extraordinario estado físico la mantiene viva. Pero no resistirá mucho más sin ayuda médica. Y lo sabe. Me estaba hiperventilando. Apenas respiraba. Además comenzaba a perder la visión.
Giraba la cabeza para mirar y solo veía algo borroso donde estaba el cielo. Entonces, debí enfocar la vista para recuperar la visión. Apenas capaz de ver, Danelle no puede continuar. Vencida, pasa las siguientes 3 dolorosas horas tratando de regresar a su fuente de agua. 50 horas después de la dramática caída, las esperanzas de esta atleta de salir con vida del cañón parecen inútiles. Regresé al sitio en el que estaba, me acosté boca arriba y comencé a llorar, a perder la esperanza. Y cuando llegamos ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Nada. Creo que estoy algo nerviosa. ¿Por qué? Estaba avergonzada, quería sentirme como ellos, pero tuve miedo a los tiburones. No debes preocuparte por eso. Ellos tienen más miedo de nosotros. No lo sé. ¿En serio? Rara vez molestan a los buceadores. Si estuvieras en la superficie como un surfista sobre las olas, entonces lucirías como carnado. Pero en la profundidad no hay por qué temer. ¿Me subirías la cremallera? A mí no me preocuparía un tiburón, ¿sabes? Sino estar buceando sobre un volcán. Bien, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pensaba en tiburones y en un volcán en erupción. Tiburones y volcán. No temas. Si fuera peligroso no estaríamos aquí. Pero David sabía más de lo que decía. Yo sabía por los pescadores locales que mar adentro había 2 tiburones muy grandes, enormes tiburones martillo que habían acechado. Pero en ese momento ella no necesitaba saber eso. David ya había buceado con tiburones y sabía que no habría ataques mientras estuvieran debajo del agua. Lo que le preocupaba era el clima. Prestamos atención al clima porque mar adentro estábamos muy expuestos y a la distancia pude ver una nube extraña, parecía una ceja, pero eso no me preocupaba. Pensaba que estarían fuera del agua para cuando la nube los alcanzara. ¿Y cuál es el plan, Nos sumergimos unos 30 metros y echamos un vistazo. Su plan era bucear media hora mientras el bote permaneciera por encima de ellos. Los barqueros se ubicaron exactamente donde nos sumergimos, exactamente donde debían recogernos. No presté mucha atención, los dejé hacer su trabajo. Pero comencé a ponerme más y más ansiosa. Vengan, el agua está espléndida. Tomé mi equipo, miré al barquero y dije, aquí voy, recen por mí. Y me pregunté por qué había dicho eso. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso. Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Kabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? ¡Increíble! El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí.
Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. Encendieron los motores. No pueden escucharnos por el ruido. ¡Apáguenlos! ¡Apaguen los motores! ¡Apáguenlos! ¡Hey! Le pregunté a David por qué no regresaban y no pudo responderme. Gritábamos tanto como podíamos. ¡Hola! ¿Por qué no nos miran? Estamos aquí. Los barqueros sabían que los buceadores debían estar en la superficie. Esperaban verlos emerger, pero no lo lograron porque el cielo estaba oscuro. El barco permanecía en su lugar con los motores encendidos, pero no sabían que una poderosa corriente alejaba a los buceadores. ¿A dónde va? A ninguna parte. A ninguna parte. No. No, es la corriente, nos está alejando. Claro que sientes enojo. Quieres que se den vuelta y regresen. ¿Por qué no nos miran? ¡Hey! La corriente nos alejaba. Podíamos verlos. Pero ellos no podían. El motor encendido consumía mucho combustible. Si los barqueros no se iban pronto, quedarían varados en el océano. Uno de ellos buscaba desesperadamente a los buceadores, pero no tenía idea de cuán lejos estaban. Con el tanque de combustible casi vacío, los barqueros no tuvieron otra opción que regresar a la isla para buscar ayuda. ¡Chicos! ¡No! Todo sucedió muy rápido. Los vimos desaparecer, como si el mar se los hubiera tragado. Le dije a David, estamos en problemas. Estamos muy, muy, muy mal. Tenía la esperanza de que ellos regresarían como héroes sobre las olas y que nos rescatarían del agua. Pero no fue así. Estábamos totalmente solos, a kilómetros de la costa. Estábamos en problemas. ¿Crees que podríamos nadar hasta ahí? No. Es demasiado lejos. Ellos nos buscarán corriente abajo. Deberíamos quedarnos aquí. Preferí no arruinar la posibilidad de que nos encontraran. El conductor era el único que sabía que estábamos en problemas. Y de venir a buscarnos lo haría corriente abajo. Por eso lo mejor era quedarnos ahí. ¿Cómo sabes que regresarán? Bien. Fueron a buscar combustible. Les llevará 1 hora ir y 1 hora regresar. Creo que estarán de vuelta para las 4 en punto. Sí. David había pensado ese cronograma y creía que el barquero iba a regresar a las 4 en punto. Primero no me molestó quedarme ahí un tiempo, pero la incertidumbre comenzó a irritarme. David, ¿qué buscas? Quiero estar atento, es todo. ¿Corremos peligro aquí, David? La verdad es que no quisiera que me devorara un tiburón. ¡Hey! Debes calmarte. En ese momento estaba algo enojada, debía saberlo. ¿Cómo habíamos terminado en esa situación? No me pides que me calme. Estamos en medio del océano. ¡Perdiste nuestro barco! Tenía derecho a desahogarme. No voy a repetir lo que dije, pero insulté un poco. La reacción de Melissa fue normal, aunque un poco exagerada, y se deshizo en insultos. Ella confiaba en mí para asegurar que todo fuera bien. Y en ese momento yo me había equivocado, y ahora los ánimos ya no estaban calmados. David y Melissa se ignoran y olvidan que están flotando sobre una corriente poderosa. David. ¡David! La separación en un escenario como ese puede ser mortal. ¡Ven aquí! Intentábamos nadar en contra de la corriente. ¡Ven aquí! Con el equipo que cargábamos, eso era casi imposible.
Después de estar separados durante algunos segundos, pensé, oh Dios, esto no puede seguir así. Tomé su regulador y lo conecté a mi equipo para poder asegurarme de que no nos separaríamos. ¡Hey! A 30 kilómetros en la isla, los barqueros dan la voz de alarma. Perdimos 2 buceadores. Los lugareños saben que grandes tiburones martillo estuvieron acechando a los pescadores. Los buceadores son muy vulnerables. Los rescatistas se apresuran hacia el océano para buscarlos. David y Melissa esperan que la ayuda esté en camino, pero a cada hora que pasa, la preocupación aumenta. En las Islas Salomón hay una gran variedad de vida marina. Pero nuestro mayor temor eran los tiburones. Me los imaginaba dando vueltas bajo el agua. Y una gran boca surgiendo desde abajo y lanzándose hacia uno de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Qué? Hay algo sobre mi pierna, quítalo. ¡Ah! Es mi reloj, ¡Quítalo! mi reloj. ¡Ah! Estoy tratando. ¿Podrías dejar de patear? Mira, no hay nada ¡Hay ahí de abajo. todo ahí abajo! ¡De todo! Bueno, siempre puede haber algo peligroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiburones? Sí, sí. ¿Qué? Si continúas pateando, seguro que vendrán y se acercarán, ¿sí? Solo pensaba en tiburones. Una mordedura, una gota de sangre en el agua y sería el fin. Los grupos de búsqueda llegaron a Kabachi. No tenían idea de que David y Melissa se habían alejado kilómetros a la deriva. Siguieron buscando sobre el volcán. David estaba convencido de que hacia las 4 de la tarde ya los habrían encontrado. Son casi las 5 y no hay indicios de botes de rescate. David quería quedarse quieto. No quería moverse. Quería conservar sus energías. Recuerdo que yo me daba vuelta y miraba a mi alrededor. Miraba todo y solo veía agua. Y luego miré la costa y pensé, no hay otra opción. Deberíamos nadar hacia allí. Estaba aclarando. Después de haber estado en esa oscuridad, ver la luz es definitivamente maravilloso. Me dio algo que no tenía. El sol era glorioso. Fue el amanecer más hermoso que pude ver en mi vida. Poder ver la luz fue genial. Pude ver la costa por primera vez. Podía verla como algo tangible. Estamos cerca. ¡Está cerca! Nadaron casi 16 kilómetros. Ambos estaban deshidratados y exhaustos. Estaba muy cansado. Para ese momento, 24 horas habían pasado. No es posible decir por cuánto tiempo podrían seguir. Owen, el hermano de David, podría ser la única esperanza para el rescate. Finalmente llegó a las Islas Salomón, pero no había una búsqueda oficial ni organizada. Sin perder tiempo, debía alquilar su propio helicóptero y hacerlo rápidamente. Cuando llegamos al servicio de alquiler de helicópteros, ellos no estaban sentados esperándome, estaban haciendo cosas. Yo estaba en el mostrador y pensaba, vamos, necesito esto rápido. Owen sabe que cada segundo que pasa es vital. Hola, Sí, señor. necesito un helicóptero lo antes posible. Bien. ¿Para qué? Mi hermano está perdido cerca de Kabachi. Primero tendré que hablar con mi jefe. Puede tomar asiento, volver en unos minutos. Pensé que saldríamos a primera hora, pero fue más bien cerca de las 8 de la mañana. Me sentí molesto. Quería salir a buscarlos lo antes posible. Señor, buenas noticias. Tenemos un helicóptero de guardia. Fantástico, les dije. Salgamos de inmediato, vamos. Desgraciadamente, esta es una operación comercial y necesitaremos parte del pago por adelantado. Yo no tenía idea de cuál era la moneda corriente en las islas y tampoco tenía un maletín lleno de los billetes que ellos aceptan. ¿Esto sirve? Está bien. Espere un minuto.
La tarjeta de plástico fue muy útil. Y funcionó. Bien, muchachos, listos para salir. Finalmente, a los buceadores les llegó la posibilidad de rescate. David y Melissa nadaron 24 kilómetros sin descanso, alimento ni agua potable. Ahora el ardiente sol se suma al sufrimiento. Tenía los labios secos e hinchados. Y ahora el sol los secaba aún más. Comenzaban a ampollarse. Las piernas se me contraían. No podía flexionar los brazos. El agua salada me carcomía poco a poco. David estaba en peor estado aún. Estaba deshidratado y hambriento. Ya no me quedaba ninguna energía en esa instancia. Sin alimento, el nivel de azúcar en su sangre colapsó. Su cerebro se da cuenta y reduce la actividad para conservar las energías. Quiere desconectarse y dormir. Ya no podía pensar con cordura. ¿Estás bien? ¿David? ¿Estás bien? ¿Puedes nadar? Lo recuerdo mirando hacia la costa y diciendo, oh, mira esos edificios. Mira. ¿Ah? Esos edificios. Y respondí, no hay edificios. Entonces me di cuenta de que se desvanecía. Estaba al borde del agotamiento total. El barco, puedo escucharlo. Y de pronto, lo escuchamos. ¡Es un helicóptero! ¡Hola! Despertamos enseguida. ¡Hola! Era el helicóptero que rentó el hermano de David. El rescate finalmente había llegado. Fue lo más hermoso que había visto en mi vida. ¡Hola! Fue increíble. Ahí estaban y nosotros saludábamos y hacíamos gestos. ¡Hola! Pero nuestros trajes eran de color negro y azul. No resaltábamos. Tenemos que provocar... ¡Aquí estamos! Necesitamos provocar un reflejo. ¡Hey! Sobrevivimos a la espantosa noche. Los tiburones no nos atraparon. Sí, aquí está el helicóptero. Están aquí para salvarnos y todo estará bien. ¡Hey! Se acercan más y más y tratamos de hacer señas y luego se dan vuelta. No nos vieron. Y se fueron. Fue algo desalentador, eso diría. Luego seguimos adelante hacia la costa. Debemos nadar. Vamos. No había otra opción más que seguir nadando. Los buceadores, exhaustos, todavía tenían 6 kilómetros hasta la costa. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10.000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua?
Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! Vi una aleta. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo? Es muy grande. Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento. Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida. El problema es que uno sabe que está cerca. Todo el tiempo uno espera que se aparezca repentinamente. Con el tiburón acechando, la desesperación por salir del agua los abrumó. Llegar a la costa era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Esta no era una costa arenosa para nadar tranquilamente. Era una costa muy irregular, escarpada y llena de picos. David miró hacia las rocas. David. Solo pensaba en cuán lastimados terminarían. Las 26 horas en el agua afectaron su piel. Miré mis manos y estaban increíblemente arrugadas por haber estado en el agua tanto tiempo. Y en el extremo del pulgar se había desprendido un poco de piel. A David literalmente se le estaba cayendo la piel. La inmersión constante hizo que las células de la piel absorbieran el agua y se hincharan. A medida que el agua entraba, las células se inflaban, la piel se estiraba, se arrugaba y se hizo más débil. La raspadura fácilmente provocaba la caída de la piel. Entonces la piel está tan suave por estar en el agua que no sería difícil lastimarse seriamente. Tan solo un fragmento de roca saliente puede atravesarnos. Las rocas eran letales, pero el tiburón podría regresar en cualquier momento. Estaban entre la vida y la muerte. Dame tu chaleco. Le dije a Melissa qué haríamos exactamente. Elaboramos un plan. Coloca esto. Arrenaremos las olas, ¿eh? Ahora me preguntaba cómo barrenar las olas con el cuerpo y así sobrevivir. Pero ¿qué opción teníamos? Era aterrador.